¿Qué llevaría a una niña a confrontar al hombre que destruyó su vida? Carmen, una niña de apenas 10 años, vive las penurias de las calles de una gran ciudad mexicana, donde el hambre y la soledad se han convertido en sus compañeras constantes tras la muerte de su madre. La pérdida fue devastadora, y el dolor de la ausencia aún resuena en su corazón. En un día común, mientras busca algo para comer, vislumbra un rostro familiar en un lujoso restaurante, don Manuel, el hombre que abandonó a su madre, y por consecuencia, su vida. Lo que Carmen no imagina es que este encuentro la llevará a un enfrentamiento que cambiará no solo su destino, sino también el de don Manuel y su familia. Carmen recuerda con claridad su infancia antes de la tragedia, cuando su madre contaba historias sobre un hombre poderoso que se había alejado de ellas. El pequeño apartamento donde vivían estaba lleno de sueños y risas, pero todo se desmoronó cuando la enfermedad se llevó a su madre. Desde entonces, Carmen aprendió a sobrevivir sola, enfrentando un mundo hostil donde las personas a menudo ignoran el dolor de los demás. Dormir en bancos de plazas y pedir comida se convirtieron en su realidad. Sin embargo, en medio de esta lucha, aún conserva un sueño: encontrar un lugar donde pueda ser amada y protegida. Ese día en el restaurante no era solo un día más, era una oportunidad para enfrentar al hombre que había causado tanto sufrimiento. Con valentía, Carmen se acerca y, en una explosión de emociones, lo llama cobarde. Sus palabras resuenan como un eco, reavivando recuerdos de su hija Luisa, a quien don Manuel había desheredado años atrás. La mirada confusa y conmovida de don Manuel revela que las palabras de Carmen lo han impactado profundamente, haciéndolo recordar su propia falla en proteger a la familia que una vez tuvo. Movido por la culpa y la posibilidad de que Carmen pueda ser su nieta, don Manuel inicia una investigación sobre lo que realmente sucedió con Luisa. Se enfrenta a las consecuencias de sus elecciones, recordando cómo desheredó a su hija por un amor que no aceptaba. Cada paso que da en busca de la verdad saca a la luz emociones que había enterrado por mucho tiempo. Mientras tanto, Sofía, una amiga de toda la vida de don Manuel, reconoce a Carmen y decide ayudarla. Sofía siempre ha sido una defensora de los niños en situación de calle, ofreciendo apoyo de manera discreta. Al ofrecer comida y refugio a Carmen, no solo alimenta el cuerpo de la niña, sino también su esperanza. La empatía de Sofía se convierte en un hilo de conexión que puede cambiar el rumbo de la vida de Carmen. Sin embargo, los conflictos no terminan ahí. Tomás, el hijo de don Manuel, descubre el encuentro de su padre con Carmen y la ve como una amenaza a la reputación de la familia. El deseo de proteger su estatus social lo lleva a tramar para alejar a la niña, usando medidas drásticas. Mientras tanto, don Manuel se encuentra dividido entre la búsqueda de la verdad sobre el pasado y la protección de su familia, incluso si eso significa confrontar a su propio hijo. El clímax se desarrolla cuando don Manuel descubre que Tomás ha secuestrado a Carmen, revelando el abismo entre los valores del padre y del hijo. En un enfrentamiento tenso, don Manuel finalmente rescata a Carmen y, con lágrimas en los ojos, pide perdón, expresando su deseo de corregir los errores del pasado. La redención que busca ahora se convierte en un camino hacia la reconexión familiar. Con el tiempo, Tomás comienza a ver a Carmen no como una rival, sino como parte de algo más grande, la familia. Su transformación es lenta, pero las lecciones que aprende de Carmen sobre el amor y el perdón van moldeando su visión del mundo. La familia Monteiro, antes obsesionada con el poder y el estatus, comienza a darse cuenta de que la verdadera felicidad reside en las relaciones que construyen. Finalmente, don Manuel encuentra paz al ver a su familia reunida. Con Carmen a su lado, siente que tiene una segunda oportunidad de ser el abuelo que no fue. La jornada de redención y reconciliación revela que el amor, la empatía y el perdón son los verdaderos tesoros que superan cualquier riqueza material. La historia de Carmen, con sus dolores y esperanzas, es un poderoso recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar un camino de regreso a casa. Carmen estaba decidida a hacer que don Manuel escuchara su voz. Después de tantos años viviendo en las sombras de la ciudad, finalmente tenía la oportunidad de confrontar al hombre que había causado tanto dolor en su vida. Con el corazón acelerado, se acercó al elegante restaurante donde él cenaba, su mirada fija en el rostro que conocía de recuerdos distorsionados. El olor de comida sofisticada y el murmullo de risas a su alrededor parecían lejanos,
como si el mundo se hubiera detenido para que ese momento pudiera suceder. «¡Cobarde!», exclamó Carmen, su pequeño cuerpo temblando de rabia y miedo. La palabra salió de sus labios como una flecha, impactando a don Manuel justo en el centro de sus recuerdos. Él la miró, confundido, tratando de entender a la pequeña que lo llamaba por su nombre. La expresión de él cambió de sorpresa a una mezcla de culpa y tristeza, mientras los recuerdos de Luisa, su hija, comenzaban a resurgir. No eran solo recuerdos de un pasado distante, eran ecos de errores que aún lo atormentaban. La escena se desarrollaba ante una audiencia que no tenía idea del verdadero drama que estaba ocurriendo. Don Manuel, un hombre de negocios respetado, ahora parecía un anciano enfrentando los fantasmas de sus decisiones. Carmen no era solo una niña sin hogar, era la manifestación de su fracaso, el recuerdo del amor que él abandonó. Mientras tanto, Sofía, la amiga de don Manuel, observaba desde lejos. Siempre se preocupó por los niños en situación de calle. Al reconocer a Carmen, su corazón se apretó. Sofía sabía que esa niña necesitaba ayuda y, incluso en medio de la confusión, decidió intervenir. Se acercó a Carmen, ofreciéndole una sonrisa cálida y una comida simple, pero reconfortante. «¿Estás bien, querida? ¿Puedo ayudar de alguna manera?», preguntó Sofía, su voz suave como un abrazo acogedor. Carmen, sin embargo, estaba tan sumida en su ira que apenas percibía la bondad de la mujer. «¿Qué sabes de mí? A nadie le importa», gritó, la frustración desbordándose. Sofía, imperturbable, respondió con calma: «A mí me importa. Y tú mereces ser escuchada». La determinación de Sofía para ayudar a Carmen hizo que la niña dudara. Un pequeño destello de esperanza comenzó a brillar dentro de ella, pero el dolor aún era fuerte y la desconfianza la impedía abrirse. Don Manuel, por su parte, se sentía cada vez más angustiado. Las palabras de Carmen lo golpearon de una manera que no esperaba. «Luisa», murmuró, casi para sí mismo. No tenía idea de lo que había sucedido con ella después de que la abandonó. Ahora, al mirar a Carmen, veía lo que podría haber sido, una nieta que nunca conoció. Ese pensamiento lo atormentaba. ¿Habría aún tiempo para corregir sus errores? Mientras los sentimientos de culpa y arrepentimiento se acumulaban, Tomás, el hijo de don Manuel, observaba la escena con desdén. Para él, la presencia de Carmen era una amenaza. La reputación de la familia estaba en juego, y no permitiría que una niña sucia y hambrienta arruinara todo lo que su padre había logrado. Con el corazón lleno de preocupación y egoísmo, Tomás decidió que necesitaba actuar. «Padre, no puedes dejar que esta chica entre en nuestras vidas. Ella es solo un recordatorio de lo que le sucedió a nuestra familia», dijo, la voz cargada de desprecio. La tensión entre padre e hijo aumentaba. Don Manuel, dividido entre el amor por su familia y la responsabilidad por su hija, se sentía atrapado en un dilema moral. ¿Qué era más importante, preservar la imagen de la familia o buscar la redención? Esta batalla interna hizo que se alejara de Tomás en busca de respuestas. Carmen, por su parte, luchaba contra sus propias dudas. Aunque estaba decidida a confrontar a don Manuel, las incertidumbres la rodeaban. ¿Y si a él no le importaba? ¿Y si todo lo que estaba haciendo era en vano? Estas preguntas la atormentaban, pero la ira también la impulsaba. La lucha entre la esperanza de un futuro mejor y el miedo a ser rechazada era un peso constante en sus pequeños hombros. En un momento de debilidad, Carmen se sentó en un rincón del restaurante, los ojos llenos de lágrimas. Sofía, al percibir el dolor de la niña, se acercó nuevamente. «Carmen, eres más fuerte de lo que piensas. No dejes que el miedo te impida luchar por lo que es tuyo», dijo Sofía, su voz cálida y llena de aliento. El cariño de Sofía hizo que Carmen se sintiera vista, aunque fuera por un breve momento. «Solo quería que mi madre estuviera aquí», murmuró Carmen, el dolor de la pérdida trasluciendo en su voz. Sofía se agachó a su lado, compartiendo una historia sobre su propia infancia y las dificultades que enfrentó. «Todos tenemos nuestras luchas, pero es importante recordar que no estamos solos. La vida puede ser difícil, pero siempre hay un camino hacia la luz», dijo Sofía, estableciendo una conexión emocional que Carmen nunca había experimentado antes. Mientras tanto, la presión sobre don Manuel aumentaba. No sabía cómo lidiar con la situación, y la culpa lo consumía. Recordaba a Luisa,
como la abandonó por un amor que no aceptaba. Ahora, al ver a Carmen, se sentía como un hombre que había perdido todo. La tristeza lo envolvía como una densa neblina, dificultando su visión del futuro. ¿Qué hice? ¿Cómo pude dejar que esto sucediera? Se cuestionaba a sí mismo, la voz llena de desesperación. El encuentro entre padre e hija, o mejor dicho, abuelo y nieta, se estaba desarrollando en un escenario que nadie podría prever. Las decisiones que don Manuel tomara en los próximos días podrían cambiar el destino de todos. Y para Carmen, la lucha por su identidad y lugar en el mundo apenas comenzaba. Las interacciones entre los personajes se volverían cada vez más complejas, dibujando un cuadro emocional de superación, fallas y nuevos comienzos. La vida de todos estaba a punto de cruzarse de maneras que nadie podría imaginar, y Carmen, la niña que solo tenía un sueño de amor y protección, estaba en el centro de todo. La duda y la incertidumbre la acompañaban, pero la fuerza que comenzaba a brotar dentro de ella prometía un camino de transformación y esperanza. La tensión en el restaurante aumentaba, mientras Carmen se sumergía en sus propios pensamientos. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el rímel que había aplicado de manera torpe. Era un intento de sentirse más fuerte, más digna. Pero ahora, con el dolor a la vista, todo ese esfuerzo parecía en vano. La presencia de don Manuel la hacía sentir una mezcla de ira y vulnerabilidad que la dejaba paralizada. ¿Por qué no se levanta y viene hacia mí?, pensó, la frustración creciendo. Sofía, al percibir la lucha interna de Carmen, se sentó a su lado. Carmen, no necesitas hacer esto sola, dijo, su voz suave como un susurro. A veces, necesitamos un poco de coraje para dar el primer paso. Pero Carmen se volvió, la desconfianza aún visible en su mirada. ¿Y si todo esto es en vano? ¿Y si a él no le importa? La pregunta era más un reflejo del miedo que cualquier otra cosa. Sofía sabía que la niña necesitaba tiempo, pero también apoyo. Al otro lado del restaurante, don Manuel luchaba contra sus propias emociones. La mirada de Carmen, llena de dolor y rabia, lo hacía sentirse aún más culpable. Recordaba a Luisa, la alegría que ella trajo a su vida antes de que todo se desmoronara. Ahora, al ver a Carmen, la realidad lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. Debía haberlo hecho diferente. Si hubiera luchado por Luisa, las palabras resonaban en su mente, pero la verdad era que había tomado decisiones que lo llevaron a este momento de desesperación. Tomás, por otro lado, observaba todo desde lejos, la ira hirviendo dentro de él. No entendía por qué su padre estaba tan afectado. Esa niña no es de nuestra familia. Ella es una extraña. Pensando en su reputación y en lo que sus amigos podrían pensar, Tomás decidió que necesitaba intervenir. Padre, esto es ridículo. Vámonos. No podemos dejarnos llevar por un momento de debilidad. La arrogancia de Tomás solo hacía que el corazón de don Manuel se apretara más. Quería gritar, quería decir que la debilidad era exactamente lo que sentía, pero en lugar de eso, permaneció en silencio. Carmen, observando la interacción entre padre e hijo, sintió el dolor aumentar en su pecho. Él nunca va a reconocer lo que hizo. Nunca le va a importar. Ese pensamiento la consumía, y la rabia que antes la impulsaba ahora se transformaba en desesperación. Con un movimiento brusco, se levantó, decidida a salir. Pero Sofía la detuvo gentilmente por el brazo. Carmen, por favor, no te rindas ahora. Este es tu momento. Las palabras de Sofía resonaron, pero Carmen dudaba. ¿Y si él me rechaza? ¿Y si no quiere escucharme? El miedo la dominaba, y la idea de volver a la calle, sola, parecía insoportable. Con los ojos fijos en el suelo, recordó cuántas veces había sido ignorada, cuántas veces se había sentido invisible. No soy nada para él, murmuró, la voz casi inaudible. Don Manuel, por su parte, estaba en un estado de tormento. Lo que debería haber sido una simple cena se había convertido en un campo de batalla emocional. Miró a Tomás, que esperaba una respuesta. Déjala, dijo don Manuel, la voz temblorosa. Ella merece ser escuchada. La mirada de Tomás era de incredulidad. Padre, no puedes estar hablando en serio. La tensión entre ellos aumentaba, y don Manuel se sentía cada vez más perdido. Sabía que necesitaba enfrentar sus decisiones, pero el peso de su culpa era abrumador. Carmen,
que había escuchado las palabras de don Manuel, dudó. ¿Qué quería decir? ¿Qué sentía realmente? Con el corazón a 1000 por hora, se volvió lentamente, mirándolo. Me abandonaste, declaró, la rabia y la tristeza mezclándose en su voz. Me dejaste sola. Esa frase le parecía un grito de desesperación, y sintió que la atmósfera a su alrededor cambiaba. Carmen, comenzó don Manuel, pero las palabras fallaron. Quería explicar, quería disculparse, pero ¿qué podría decir que lo hiciera todo bien? La culpa lo paralizaba, y su mente estaba llena de recuerdos de un pasado que lo atormentaba. Recordó a Luisa, su sonrisa, la vida que podrían haber construido juntos. Yo lo siento mucho, fue todo lo que pudo articular, pero la sinceridad en su voz era palpable. Carmen, sin embargo, no estaba lista para aceptar esas palabras. Las disculpas no cambian lo que pasó. Soy la prueba de que fallaste. La frustración y el dolor estallaron dentro de ella, y la batalla emocional la hizo sentirse exhausta. Quería luchar, pero, al mismo tiempo, deseaba esconderse. La rabia se transformaba en un torbellino de sentimientos, y la niña se vio atrapada entre la necesidad de ser escuchada y el deseo de protegerse. Sofía, percibiendo la intensidad del momento, intentó intervenir una vez más. Carmen, eres fuerte. Tienes el derecho de expresar tu dolor. Y, don Manuel, también necesitas enfrentar tus acciones. Las palabras de Sofía trajeron un nuevo nivel de tensión al ambiente, como si todos allí estuvieran esperando la tormenta que se acercaba. Don Manuel respiró hondo, intentando encontrar valor. Sabía que necesitaba abrirse, no solo a Carmen, sino también a sí mismo. Cometí errores, Carmen. No sabía cómo manejar todo lo que estaba sucediendo. Me alejé por miedo. Miedo de perder, miedo de no ser lo suficientemente bueno. Su vulnerabilidad fue un shock para Tomás, que no esperaba ver a su padre así. Carmen, al percibir un nuevo lado de don Manuel, dudó. No tenías el derecho de dejarme. Era una niña. El dolor en su voz era profundo, y don Manuel sintió cada palabra como una hoja afilada. Lo sé. Y no hay disculpa que pueda cambiar eso. Pero quiero intentar. Estaba dispuesto a luchar, incluso si eso significaba enfrentar un pasado que preferiría olvidar. La tensión en el aire era palpable, y las miradas se cruzaban, cargadas de emoción y expectativas. Carmen se sentía perdida entre la rabia y una nueva esperanza que comenzaba a brotar dentro de ella. ¿Qué pasaría a continuación? El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero, por un momento, todos allí sentían que la posibilidad de un nuevo comienzo estaba al alcance. La lucha de Carmen apenas comenzaba, y, con cada paso, se acercaba a su verdad y al poder de transformación que aún le quedaba. Carmen sintió su corazón acelerar mientras don Manuel hablaba. Sus palabras eran como un puente hacia un lugar que siempre había deseado alcanzar, pero el miedo la impedía cruzar. Estaba tan acostumbrada a sentirse invisible, tan acostumbrada a ser desconsiderada, que ahora, incluso frente a la sinceridad de don Manuel, una parte de ella aún dudaba. ¿Y si solo se estaba disculpando por obligación? ¿Y si no tenía la intención de cambiar? Esos pensamientos la atormentaban. La verdad es que Carmen estaba al borde de un precipicio emocional. La rabia que la consumía era una defensa, una forma de proteger su corazón del dolor. Pero, al mismo tiempo, la vulnerabilidad que se desplegaba ante ella era seductora. Era la posibilidad de conectarse con alguien que, aunque había fallado, ahora estaba dispuesto a intentar. El conflicto interno se volvía casi insoportable. ¿Cómo puedo confiar en él de nuevo?, pensó, mientras sus manos temblaban levemente. Al otro lado de la mesa, don Manuel observó la lucha de Carmen y se dio cuenta de que ella estaba cargando un peso que él mismo había puesto sobre sus hombros. Soy el responsable de esto. Soy la razón por la que se siente así, pensó, el peso de la culpa casi asfixiándolo. Quería extender la mano hacia ella, pero temía que cualquier movimiento pudiera ser malinterpretado, que cualquier gesto pudiera alejarla aún más. Lo que hice fue imperdonable, reflexionó, el dolor de sus elecciones resonando en su mente. Tomás, que estaba en un rincón, observaba la escena con una mezcla de indignación y confusión. No entendía por qué su padre estaba tan dispuesto a abrirse a alguien que él consideraba una extraña. Esto es un error, papá. Te estás humillando por ella, pensó,
la ira creciendo dentro de él. Pero, al mismo tiempo, una semilla de duda comenzó a germinar. ¿Y si mi padre tiene razón? ¿Y si Carmen realmente necesita esto? Esa batalla interna lo dejó aún más angustiado. Carmen, sintiendo la tensión en el aire, decidió que necesitaba hablar. Dices que lo sientes mucho, pero ¿cómo puedo creer que realmente te importa? ¿Qué realmente deseas cambiar? Su voz estaba cargada de emoción, y cada palabra parecía un eco de su dolor. Te alejaste y me dejaste sola. ¿Qué ha cambiado? La frustración en su tono era palpable, y la sala parecía encogerse a su alrededor. Don Manuel respiró hondo, la sinceridad en sus palabras haciendo que su voz temblara. No sé si puedo arreglar lo que hice, pero quiero intentarlo. Quiero que sepas que, por más que haya fallado, mi amor por ti nunca desapareció. Estaba perdido, Carmen. Y en lugar de buscar ayuda, me escondí. No quería enfrentar el dolor, pero ahora me doy cuenta de que eres la única que puede ayudarme a encontrar el camino de regreso. Su vulnerabilidad era un grito de auxilio, y la sinceridad de su mirada hizo que el corazón de Carmen pesara. Quería creer en él, pero la duda aún la consumía. ¿Y si fallas de nuevo? ¿Y si todo esto es en vano? La idea de abrir su corazón una vez más la dejaba paralizada. Pero, al mismo tiempo, algo diferente comenzaba a surgir dentro de ella. ¿Y si no intento y pierdo esta oportunidad para siempre? El conflicto emocional la llevaba a un lugar de profunda reflexión. ¿Qué era el verdadero éxito para ella? ¿Qué significaba realmente ser amada? Mientras tanto, Sofía, observando la escena, comenzó a darse cuenta de que el momento era más profundo que solo una reconciliación. Quizás eso es lo que Carmen necesita, no solo el perdón de don Manuel, sino la oportunidad de perdonarse a sí misma, pensó, dándose cuenta de que el viaje de Carmen no se trataba solo de su relación con su padre, sino de un proceso de autodescubrimiento. El silencio en el restaurante parecía pesado, y todos aguardaban la respuesta de Carmen. Cerró los ojos por un instante, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. No sé si puedo perdonarte ahora, pero... La excitación era palpable. Pero quiero intentarlo. Las palabras salieron como un susurro, pero llevaban el peso de una decisión monumental. La tensión en el aire se transformó en una ola de esperanza. Don Manuel sintió su corazón calentarse con esas palabras. Gracias, Carmen. Prometo que haré mi mejor esfuerzo para no decepcionarte nuevamente. La sinceridad en su voz era evidente, y por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió una ola de esperanza. Quizás, solo quizás, este sea el comienzo de algo nuevo, pensó, la posibilidad de un nuevo comienzo comenzando a brillar en su corazón. Tomás, observando la escena, comenzó a cuestionar sus propias creencias. Quizás he sido demasiado duro. Quizás este no sea el momento de juzgar. Se dio cuenta de que la lucha de su padre era la lucha de muchos y que la vulnerabilidad podía ser una fuerza, no una debilidad. La tensión entre ellos comenzó a disiparse, mientras él reflexionaba sobre lo que realmente significaba ser una familia. Carmen, ahora más consciente de sus emociones, miró a Sofía, quien le sonrió alentadoramente. Estás haciendo lo correcto, dijo Sofía, y Carmen sintió una ola de gratitud por tener a alguien a su lado. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, para enfrentar su pasado y sus heridas. El camino por delante no sería fácil, pero sabía que estaba lista para la lucha. La vida, con sus complejidades e incertidumbres, la aguardaba. Y ahora, con un nuevo sentido de propósito, Carmen estaba dispuesta a descubrir lo que significaba ser realmente fuerte. El nuevo comienzo estaba al alcance de su mano, y cada paso que diera la llevaría más cerca de la verdad que siempre buscó, la verdad sobre sí misma, sobre el perdón y sobre el amor. Carmen sintió el peso de la decisión que acababa de tomar. Quiero intentar. Esas palabras resonaban en su mente, como un mantra que podría guiarla a través de la incertidumbre. La promesa de un nuevo comienzo estaba ante ella, pero el camino hasta allí parecía lleno de espinas. ¿Qué significaría realmente intentar? ¿Qué tendría que enfrentar dentro de sí misma? Al otro lado de la mesa, don Manuel sintió una ola de alivio, pero también una nueva responsabilidad. La esperanza que Carmen le ofreció era un regalo, pero también una carga. Sabía que necesitaba ser digno de esta segunda oportunidad. Carmen, haré todo lo posible, dijo, con la voz entrecortada.
No quiero que te arrepientas de esta decisión. Mientras tanto, Tomás observaba la interacción entre los dos, una mezcla de orgullo y confusión invadiendo su pecho. No sabía si debía apoyar a su padre o alejarse de Carmen, a quien aún no entendía completamente. ¿Por qué estás haciendo esto, papá?, cuestionó, la frustración evidente en su tono. ¿No ves que ella podría lastimarte de nuevo? Don Manuel se volvió hacia su hijo, sintiendo la necesidad de explicar. Tomás, he cometido muchos errores en el pasado. Y sé que esto nos ha afectado a todos. Pero no puedo seguir viviendo con este peso sin intentar cambiar. Carmen se lo merece, y yo también. Había una firmeza en su voz que sorprendió a ambos. Carmen, por su parte, se sintió envuelta en una tormenta de emociones. La mirada de don Manuel la hacía sentir vista, pero al mismo tiempo, aún había un eco de dolor en su corazón. ¿Y si no soy capaz de perdonar completamente? ¿Y si fallo en darle una nueva oportunidad? Estos pensamientos la atormentaban. Recordó momentos en los que se había sentido tan perdida y sola, y temía que la historia pudiera repetirse. Sofía, que había estado en silencio hasta entonces, decidió intervenir. Carmen, no necesitas tener todas las respuestas ahora. Este es un proceso. La confianza no se reconstruye de un día para otro. Hablaba con la calma de quien ya había pasado por sus propias tormentas. Dame a ti misma permiso para sentir todo esto. Es parte del viaje. Las palabras de Sofía resonaron en Carmen. Se dio cuenta de que la lucha no era solo sobre perdonar a don Manuel, sino también sobre perdonarse a sí misma. ¿Cómo puedo dejar el pasado atrás si no puedo perdonarme por haber confiado en él antes? Esa pregunta flotaba en el aire como una nube oscura. Don Manuel observó la lucha interna de Carmen y sintió que necesitaba ser honesto. Entiendo que estés herida. Y no espero que confíes en mí de inmediato. Pero estoy aquí, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que te sientas segura nuevamente. Su vulnerabilidad era conmovedora, y Carmen no pudo evitar sentirse un poco más ligera al escuchar esas palabras. Tomás, aún a la defensiva, comenzó a cuestionar sus propias creencias sobre lo que significaba ser fuerte. Si realmente te importa ella, papá, entonces, ¿por qué no la protegiste? ¿Por qué te alejaste? El tono de Tomás era desafiante, pero su voz temblaba con la incertidumbre. Quería creer que su padre estaba haciendo lo correcto, pero sus instintos le decían que era un error. Porque tenía miedo, Tomás, admitió don Manuel. Miedo de no ser lo suficientemente bueno, miedo de enfrentar el dolor que causé. Pero ahora, me di cuenta de que lo que realmente temía era perderte a ti y a Carmen. Y no puedo dejar que eso vuelva a pasar. Había una sinceridad en su voz que hizo que Tomás dudara. Nunca había visto a su padre tan vulnerable. Carmen, por su parte, sintió una nueva oleada de empatía. Don Manuel, yo también tenía miedo. Miedo de que esta conversación pudiera reabrir heridas que nunca sanaron. Pero me doy cuenta ahora de que ese miedo no puede definirme. Necesito enfrentar esto, aunque me duela. La fuerza en sus palabras la sorprendió. Era una nueva Carmen, una que estaba lista para luchar por sí misma. El ambiente a su alrededor parecía haber cambiado. El restaurante, que antes estaba lleno de tensión, ahora se llenaba de una nueva energía. Las voces se volvieron más suaves, más comprensivas. Las personas alrededor, que antes estaban tan concentradas en sus propias vidas, comenzaron a notar la profundidad de la conversación en la mesa. Sofía, al darse cuenta de la transformación, sonrió a Carmen. Estás aprendiendo a valorarte, y eso es increíble. La verdadera fuerza viene de dentro, y estás empezando a descubrirlo. Esa frase encendió una chispa de esperanza en Carmen. Finalmente estaba comenzando a entender que el perdón no era solo para los demás, sino también para sí misma. La conversación continuó, y los lazos entre ellos comenzaron a fortalecerse. La vulnerabilidad de don Manuel, la empatía de Tomás y la determinación de Carmen estaban creando un nuevo espacio para la sanación. Cada uno estaba aprendiendo más sobre sí mismo y sobre lo que significaba ser parte de una familia. Carmen se dio cuenta de que el camino por delante estaría lleno de desafíos. La duda aún la acompañaba, pero ahora había algo más, una nueva esperanza. Estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, no solo por causa de don Manuel, sino por sí misma. El nuevo comienzo no sería fácil,
pero estaba decidida a no rendirse. En el fondo de su corazón, Carmen sabía que la verdadera lucha sería contra sus propias inseguridades y miedos. Pero, esta vez, no estaría sola. Con el apoyo de Sofía, don Manuel y hasta Tomás, sentía que podría enfrentar cualquier tormenta que surgiera. La vida era un camino incierto, pero ahora estaba lista para recorrerlo. Y así, el viaje de Carmen apenas comenzaba, lleno de posibilidades y promesas de un futuro más brillante. Carmen miró la mesa, sintiendo la madera fría bajo sus dedos. Las palabras de Sofía aún reverberaban en su mente, como un eco que insistía en ser escuchado. Respiró hondo y comenzó a explorar lo que realmente significaba intentar. No solo se trataba de la relación con don Manuel, sino de un viaje interno que necesitaba recorrer. Quiero ser fuerte, pensó, recordando todos los momentos en que se sintió vulnerable. Pero la fuerza no era algo que se imponía. Era un estado de ánimo que se cultivaba diariamente. Estoy dispuesta a enfrentar mis miedos, decidió, sintiendo una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto, don Manuel observaba la transformación en Carmen. Se dio cuenta de que, al abrirse a ella, también se estaba abriendo a sí mismo, enfrentando las sombras del pasado que siempre lo habían atormentado. Voy a ser mejor. No solo por ella, sino también por mí, pensó, con la determinación renovada. Y, en ese momento, se dio cuenta de que la vulnerabilidad podría ser una forma de fuerza. Tomás, que aún estaba escéptico, decidió exponer sus preocupaciones. ¿Y si esto no funciona, papá? ¿Y si rompe su confianza de nuevo? La frustración en su voz era palpable, pero había un toque de preocupación. Quería proteger a Carmen, pero también se sentía dividido entre el amor por su padre y el deseo de ver a Carmen feliz. Don Manuel miró a los ojos de su hijo, sintiendo la intensidad de la pregunta. No puedo prometer que no fallaré, Tomás. Pero puedo prometer que lo intentaré. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para cambiar. Hablaba con sinceridad, y eso hizo que Tomás dudara. Las palabras de su padre comenzaron a penetrar la armadura que había construido a lo largo de los años. Carmen, al notar la tensión entre padre e hijo, decidió intervenir. Tomás, sé que te preocupas. Y yo también tengo miedo. Pero esto es parte del proceso. Nadie aquí tiene todas las respuestas. Había una fuerza en su voz, una claridad que antes no existía. Estoy dispuesta a intentar. Eso significa que estoy dispuesta a enfrentar el dolor y la incertidumbre. La conversación se estaba convirtiendo en un espacio seguro para todos. Sofía, observando de cerca, sintió la energía de la mesa cambiar. A veces, las mayores lecciones vienen de los momentos más desafiantes. Y es en las fallas donde encontramos la fuerza para recomenzar, dijo ella, con una sonrisa suave. Sus palabras trajeron un nuevo entendimiento a todos los presentes. Cada uno tenía sus propias batallas, y la superación no era un camino lineal, sino un proceso lleno de matices. Carmen comenzó a reflexionar sobre sus propias fallas. ¿Por qué dejé que el miedo me detuviera? ¿Por qué no me permití ser vulnerable antes? Las preguntas surgieron como un flujo de conciencia. Se dio cuenta de que el pasado no debería ser una prisión, sino una lección. Si logro aprender de esto, puedo construir algo nuevo, algo mejor. Con esta nueva perspectiva, Carmen decidió dar pequeños pasos. Voy a empezar a perdonarme, susurró para sí misma. Y eso no significa olvidar, sino reconocer que soy humana y que todos cometemos errores. Era un comienzo, y sintió que finalmente estaba en el camino correcto. Don Manuel, viendo la determinación en los ojos de Carmen, sintió un nuevo impulso. Quiero ser un ejemplo para ti, Carmen. Quiero que veas que es posible cambiar. No solo por mí, sino por todos nosotros. Sabía que las palabras eran solo el primer paso, pero era un paso necesario. Estaba listo para luchar por esta nueva oportunidad. Tomás observó a su padre con una nueva luz. Quizás sea hora de que yo también intente, pensó. Intentar entender, intentar confiar de nuevo. Sabía que el viaje no sería fácil, pero al ver la determinación en su padre y en Carmen, una pequeña semilla de esperanza comenzó a brotar dentro de él. Si ellos pueden cambiar, tal vez yo también pueda. La conversación continuó, y las interacciones entre ellos se volvieron más profundas.
Carmen comenzó a compartir sus miedos, y cada palabra era un pequeño acto de valentía. Tengo miedo de no ser suficiente, dijo, mirando a don Manuel. Miedo de que, al final, no logre perdonar. Don Manuel escuchó atentamente, sintiendo el dolor que emanaba de Carmen. ¿Y si te digo que no espero que me perdones ahora? ¿O que nunca más confíes en mí de la misma manera? Lo que importa es que estamos aquí, intentando juntos. Había una sinceridad en sus palabras que parecía liberadora. Carmen sonrió, dándose cuenta de que el perdón no era un destino, sino un viaje que podría llevar tiempo. Puedo lidiar con eso. Puedo lidiar con la incertidumbre. Y con eso, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Con cada palabra intercambiada, cada emoción compartida, los lazos entre ellos se fortalecían. La vulnerabilidad ya no era un signo de debilidad, sino un puente hacia la comprensión mutua. El pasado aún estaba allí, pero ahora era parte de la historia que estaban listos para reescribir. Carmen se dio cuenta de que la verdadera superación no estaba solo en dejar el pasado atrás, sino en aceptarlo como parte de su viaje. Y así, sintió que finalmente estaba en el camino correcto, no solo para perdonar a don Manuel, sino para perdonarse a sí misma. La vida estaba hecha de nuevos comienzos, y, con el valor que estaba descubriendo dentro de sí, estaba lista para abrazar cada uno de ellos. Carmen sentía el corazón acelerarse mientras las palabras se acumulaban en su mente. Lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo, y la incertidumbre la envolvía como una niebla densa. Mirando a don Manuel, vio al hombre que un día fue tan distante, ahora vulnerable ante ella. Pero el dolor del pasado aún la atormentaba, y la lucha interna era feroz. Quiero creer en ti, dijo Carmen, su voz casi un susurro. Pero es difícil. Me siento como si estuviera caminando sobre hielo fino. Un paso en falso y todo puede desmoronarse nuevamente. Sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero no estaba dispuesta a dejarse llevar. No más. Don Manuel asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. No puedo pedirte que confíes en mí de inmediato. Pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario para probar mi compromiso. Extendió la mano, un gesto simple, pero cargado de significado. Pero Tomás no estaba convencido. ¿Y si fallas de nuevo? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Con ella? Sentía la frustración crecer, la protección que quería ofrecer a Carmen luchando contra la lealtad que sentía por su padre. Dices que intentarás, pero ya he escuchado eso antes. La tensión en la sala aumentó, como un hilo a punto de romperse. La esperanza de Carmen comenzaba a mezclarse con el temor de Tomás. La confianza es algo que se construye, dijo Sofía, tratando de mediar la situación. Y lleva tiempo. Pero es importante que todos estén dispuestos a trabajar en ello. Carmen miró a Tomás, los ojos llenos de comprensión. Yo también tengo miedo, Tomás. Miedo de no ser suficiente, de no poder avanzar. Pero no puedo dejar que el miedo me paralice. No más. Respiró hondo, buscando valor en las palabras que estaba a punto de pronunciar. Quiero intentar, incluso si eso significa enfrentar el dolor nuevamente. Quiero mirar lo que sucedió y no dejar que eso defina quién soy. La determinación en su voz hizo que, por primera vez, Tomás la viera no solo como una víctima, sino como una mujer fuerte, dispuesta a luchar por su felicidad. La sala estaba llena de emociones intensas, cada uno lidiando con sus propias batallas. Don Manuel, escuchando las palabras de Carmen, sintió una mezcla de esperanza y culpa. Quiero ser la persona que mereces, Carmen. Y eso significa enfrentar mi propio pasado. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo trabajar todos los días para ser mejor. La vulnerabilidad de don Manuel tocó el corazón de Carmen. Allí, frente a ella, estaba un hombre que finalmente estaba dispuesto a confrontar sus propios demonios. La sala parecía vibrar con la energía de la transformación, y, por un momento, el pasado parecía menos opresivo. Pero la duda aún flotaba en el aire. ¿Y si todo esto es en vano? Preguntó Tomás, con la voz entrecortada. ¿Y si, al final, quedamos aún más lastimados? Miraba a su padre, buscando una respuesta que pudiera calmar su corazón inquieto. Carmen, al percibir la angustia del joven, decidió que necesitaba ser clara. Tomás, no tengo todas las respuestas. Pero no puedo vivir con miedo a fallar. Lo que quiero es intentar.
Y si eso significa caer, entonces que caiga. Pero, al menos, estaré intentando. Las palabras de Carmen eran como un bálsamo. Tomás comenzó a entender que la vida se trataba de intentos, y que el verdadero fracaso estaba en no intentar. Miró a su padre, dándose cuenta de que ambos estaban juntos en esta travesía. Si realmente quieres cambiar, entonces estoy dispuesto a intentar confiar en ti de nuevo, dijo Tomás, con un hilo de esperanza en la voz. El corazón de don Manuel se llenó de gratitud. Gracias, hijo. No los voy a decepcionar. Haré lo mejor que pueda. La conversación fluyó, y cada uno comenzó a compartir los miedos que los paralizaban. Carmen, con la voz firme, dijo, «¿Sabes? Tengo miedo de no ser suficiente, de no estar a la altura de las expectativas que todos tienen sobre mí. Pero, en el fondo, me doy cuenta de que la única expectativa que necesito cumplir es la mía». Sofía sonrió, reconociendo la sabiduría en las palabras de Carmen. A veces, la verdadera fuerza está en permitirse ser débil, en reconocer que nadie es perfecto. Y es en nuestras imperfecciones donde encontramos conexión. Las palabras de Sofía trajeron un nuevo entendimiento a la mesa. Carmen se dio cuenta de que cada uno allí tenía sus propias luchas, y que la verdadera riqueza no estaba en evitar el dolor, sino en enfrentarlo juntos. La sala estaba llena de un calor humano que la envolvía, y la conexión que se estaba formando era palpable. Con un nuevo brillo en los ojos, Carmen dijo, «Estoy lista para perdonar, no solo a ustedes, sino también a mí misma. No puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir cómo vivir el presente». La decisión la liberó de un peso que había estado cargando durante tanto tiempo. El momento era decisivo. La tensión fue reemplazada por una sensación de renovación, y cada uno comenzó a entender que la verdadera superación no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de enfrentarlo con valentía y vulnerabilidad. Carmen, finalmente, estaba lista para abrazar su futuro, y el camino de reinicio que se presentaba ante ella ya no parecía tan aterrador. Con la fuerza que había descubierto en sí misma, se sintió más viva que nunca. El perdón, la valentía y la determinación se convirtieron en sus aliadas. Y, al mirar a aquellos que amaba, supo que, por más desafiante que fuera la travesía, no estaba sola. Juntos, estaban listos para reescribir sus historias, un capítulo a la vez. Carmen sentía una nueva ligereza en su corazón. La conversación que había tenido con don Manuel y Tomás no solo la había liberado de un peso que había cargado durante tanto tiempo, sino que también la había ayudado a ver el mundo con nuevos ojos. Recordó cómo, antes, se sentía atrapada en un ciclo de miedo e inseguridad. Ahora, ante la posibilidad de un nuevo comienzo, la esperanza florecía dentro de ella. Mientras salía de la sala, Carmen se dio cuenta de que el camino hacia la superación comenzaría con pequeñas decisiones diarias. Decidió que enfrentaría cada día con la determinación de no dejar que el pasado la definiera. La sensación de libertad la envolvió como una suave brisa, y una sonrisa brotó en sus labios. Don Manuel, por su parte, sentía que las palabras de Carmen eran un llamado a la acción. Sabía que la travesía no sería fácil y que los fantasmas del pasado aún podrían aparecer. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía dispuesto a enfrentar esos demonios. Quería convertirse en el padre que Tomás merecía, alguien que pudiera redimirse y también aprender a ser vulnerable. «Voy a hacer esto por ustedes», pensó don Manuel, mientras miraba a su hijo, que, a pesar de seguir cauteloso, parecía más abierto a confiar de nuevo. Sabía que las cicatrices que había dejado en la vida de Tomás eran profundas, pero la determinación de cambiar ardía en su pecho. Ser un padre presente y amoroso se había convertido en su nueva misión. Tomás, por su parte, estaba en un mar de emociones. Sentía que la conversación había abierto una nueva puerta en su vida. El miedo que lo había paralizado durante tanto tiempo comenzaba a ceder lugar a un sentimiento de esperanza. La disposición de Carmen a perdonar no solo a don Manuel, sino a sí misma, lo inspiró. Se dio cuenta de que, al igual que ella, también necesitaba aprender a perdonarse por sus propias fallas. «Si no intento, nunca sabré qué podría haber sido», reflexionó Tomás. Decidió que, a partir de ese día, se esforzaría por cultivar la confianza que había perdido. Con un profundo suspiro, sintió que estaba listo para darle una oportunidad a esta nueva dinámica familiar.
El amor que sentía por Carmen y la necesidad de conectarse con su padre se convirtieron en sus mayores motivaciones. Sofía observó la transformación a su alrededor. La conversación había sido un parteaguas, y se sintió agradecida por ser parte de ese momento. Las palabras de Carmen resonaban en su mente: la verdadera fuerza está en permitirse ser débil. Se dio cuenta de que también necesitaba aplicar esa lección en su propia vida. Ayudar a los demás era importante, pero cuidar de sí misma era esencial. También tengo mis miedos e inseguridades, pensó Sofía, mientras reflexionaba sobre sus propios desafíos. A partir de ese día, se comprometió a ser más abierta sobre sus vulnerabilidades. Después de todo, la vida no se trataba solo de ser fuerte, sino también de reconocer que todos enfrentaban batallas invisibles. Esta nueva perspectiva la ayudaría a apoyar a quienes la rodeaban de una manera más auténtica. Con el paso de las semanas, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar. Carmen y don Manuel trabajaron juntos para reconstruir la confianza. El diálogo se volvió más abierto, y pequeñas acciones diarias comenzaron a llenar el vacío dejado por las palabras no dichas del pasado. Carmen se dio cuenta de que, al abrirse, estaba permitiendo que don Manuel se acercara cada vez más. Él se esforzaba por ser un padre presente, y Carmen, a su vez, se convertía en una hija dispuesta a perdonar. Tomás también se transformó. Comenzó a ver a su padre con nuevos ojos, reconociendo el esfuerzo que don Manuel estaba haciendo para redimirse. Lo que antes era solo un vínculo de sangre ahora se convertía en una relación basada en la comprensión y la empatía. Tomás comenzó a compartir sus sueños, sus miedos, poco a poco, a abrirse con su padre. Las risas comenzaron a llenar la casa nuevamente, y el dolor del pasado comenzó a disiparse. Aunque el viaje apenas comenzaba, cada uno de ellos sentía que el verdadero éxito no estaba en evitar el dolor, sino en enfrentarlo juntos. Carmen, don Manuel y Tomás descubrieron que la riqueza de sus vidas no estaba en logros materiales, sino en los lazos que estaban formando. La conexión emocional que cultivaban era el verdadero tesoro que ahora parecían valorar por encima de todo. Carmen también se dio cuenta de que, al perdonar, se estaba permitiendo ser más que una víctima. Se vio a sí misma como una mujer fuerte y resiliente, capaz de moldear su propio destino. Cada día, al mirarse en el espejo, no solo veía las cicatrices del pasado, sino también la belleza de la transformación que se estaba desenrollando. Era un recordatorio constante de que la superación personal era un viaje continuo, y que tenía la capacidad de moldear ese viaje con sus elecciones. Y así, juntos, Carmen, don Manuel y Tomás comenzaron a reescribir sus historias, un capítulo a la vez. Cada día traían nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de amor y reconciliación. La vida, con todas sus complejidades, parecía más rica y llena de posibilidades. Estaban listos para enfrentar el futuro, no como una familia fracturada, sino como una unidad renovada, dispuesta a superar cualquier obstáculo que se presentara. Pasaron meses desde aquel día decisivo en que Carmen, don Manuel y Tomás decidieron darse una nueva oportunidad a sí mismos y entre ellos. El hogar que antes estaba marcado por silencios pesados y miradas furtivas ahora pulsaba con la alegría de risas y conversaciones sinceras. La transformación no fue instantánea, pero cada pequeño paso dado juntos se convirtió en un cimiento para la nueva vida que estaban construyendo. Carmen observaba el reflejo de su viaje en cada rincón de la casa. Recordaba las noches en que se sentía sola y perdida, y como todo eso parecía insoportable. Ahora, se veía como una mujer fuerte, que no solo había superado sus limitaciones, sino que también se había convertido en una fuente de inspiración para otros. Las conversaciones con amigos y familiares sobre su experiencia se convirtieron en momentos de compartir y aprender. Carmen se dio cuenta de que sus palabras podían alcanzar a aquellos que, como ella, se sentían atrapados en ciclos de dolor. Se convirtió en mentora para jóvenes que enfrentaban desafíos similares, mostrándoles que la superación era posible. Don Manuel, por su parte, también reflexionaba sobre su propia trayectoria. Sabía que aún había mucho por hacer y que la recuperación no era un destino, sino un camino continuo. Cada día, se esforzaba por ser el padre que Tomás merecía. La relación entre padre e hijo, antes marcada por la desconfianza, se había convertido en una asociación basada en la comprensión. Aprendió a ser vulnerable, a pedir perdón y a reconocer sus fallas.
Don Manuel se convirtió en un hombre más empático, no solo con su familia, sino también en su vida profesional. Comenzó a aplicar este nuevo enfoque en el trabajo, promoviendo un ambiente de apoyo y colaboración entre sus colegas. Las lecciones de vida que aprendió en casa reverberaron en todos los aspectos de su existencia. Tomás, el joven que había cargado el peso de la desconfianza, ahora se veía en un nuevo papel. Aprendió a perdonarse por las inseguridades que lo paralizaban y comenzó a abrirse a nuevas experiencias. La amistad que cultivó con Carmen y don Manuel se transformó en una red de apoyo, donde se sentía seguro para compartir sus sueños y miedos. Tomás se destacó en la escuela, no solo académicamente, sino también en las actividades extracurriculares. Se convirtió en un líder entre sus compañeros, alguien que inspiraba confianza y valentía. El chico que un día tuvo miedo de expresarse ahora estaba dispuesto a enfrentar desafíos, creyendo que la vida era una serie de oportunidades para crecer. El cambio en la dinámica familiar también trajo a la luz nuevas amistades. Sofía, que había sido una amiga leal y solidaria, se convirtió en una parte esencial de su círculo. La amistad que antes se basaba en momentos de apoyo se transformó en una asociación de crecimiento mutuo. Juntos, exploraban nuevas actividades y pasatiempos, compartiendo risas y aprendiendo unos de otros. Sofía, al ver la transformación de Carmen, también se permitió ser más vulnerable y auténtica. Comenzó a compartir sus propias inseguridades, creando un espacio seguro donde todos podían ser verdaderos. El impacto que este viaje tuvo en sus vidas fue profundo. Carmen, don Manuel y Tomás aprendieron que el verdadero éxito no estaba en los logros materiales, sino en la calidad de sus relaciones y en la capacidad de amar y perdonar. Descubrieron que la vida está hecha de altibajos, pero que cada experiencia, buena o mala, puede ser una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Carmen, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que las cicatrices del pasado no eran marcas de debilidad, sino testimonios de su fuerza y resiliencia. Carmen también se dio cuenta de que la verdadera riqueza se encontraba en las experiencias vividas y en las conexiones formadas. En lugar de buscar validación externa, aprendió a valorar lo que tenía dentro de sí. El hogar que construyeron juntos se convirtió en un espacio de amor, aceptación y comprensión, donde cada uno podía ser quien realmente era. Las lecciones que aprendieron juntos transformaron sus actitudes y elecciones, proporcionando una nueva perspectiva sobre la vida. Con el paso del tiempo, la paz interior que cada uno de ellos buscaba se estableció. Estaban en armonía con sus emociones y aprendieron a enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y compasión. Carmen reflexionaba frecuentemente sobre cómo la vulnerabilidad se había convertido en una fuerza, y cómo ser verdadera consigo misma y con los demás la había liberado. Don Manuel y Tomás también encontraron consuelo al compartir sus emociones, creando un espacio donde podían expresar sus preocupaciones sin miedo al juicio. Así, la vida siguió su curso, y cada uno de ellos continuó evolucionando. El viaje de superación se convirtió en una parte integral de sus historias, y las lecciones aprendidas los acompañaron en cada paso que daban. Estaban listos para enfrentar el futuro, no como individuos aislados, sino como una familia unida, decidida a enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, siempre con amor y entendimiento en sus corazones. Meses pasaron desde aquel día decisivo en que Carmen, don Manuel y Tomás decidieron darse una nueva oportunidad a sí mismos y entre ellos. El hogar que antes estaba marcado por silencios pesados y miradas furtivas ahora palpitaba con la alegría de risas y conversaciones sinceras. La transformación no fue instantánea, pero cada pequeño paso dado juntos se convirtió en un cimiento para la nueva vida que estaban construyendo. Carmen observaba el reflejo de su viaje en cada rincón de la casa. Recordaba las noches en que se sentía sola y perdida, y cómo todo eso parecía insoportable. Ahora, se veía a sí misma como una mujer fuerte, que no solo había superado sus limitaciones, sino que también se había convertido en una fuente de inspiración para otros. Las conversaciones con amigos y familiares sobre su experiencia se convirtieron en momentos de compartir y aprender. Carmen se dio cuenta de que sus palabras podían alcanzar a aquellos que, como ella, se sentían atrapados en ciclos de dolor. Se convirtió en una mentora para jóvenes que enfrentaban desafíos similares, mostrándoles que la superación era posible. Don Manuel, por su parte, también reflexionaba sobre su propia trayectoria.
Sabía que aún había mucho por hacer y que la recuperación no era un destino, sino un camino continuo. Cada día, se esforzaba por ser el padre que Tomás merecía. La relación entre padre e hijo, antes marcada por la desconfianza, se había convertido en una asociación basada en la comprensión. Aprendió a ser vulnerable, a pedir perdón y a reconocer sus fallas. Don Manuel se convirtió en un hombre más empático, no solo con su familia, sino también en su vida profesional. Comenzó a aplicar este nuevo enfoque en el trabajo, promoviendo un ambiente de apoyo y colaboración entre sus colegas. Las lecciones de vida que aprendió en casa resonaron en todos los aspectos de su existencia. Tomás, el joven que había cargado el peso de la desconfianza, ahora se veía en un nuevo papel. Aprendió a perdonarse por las inseguridades que lo paralizaban y comenzó a abrirse a nuevas experiencias. La amistad que cultivó con Carmen y don Manuel se transformó en una red de apoyo, donde se sentía seguro para compartir sus sueños y miedos. Tomás se destacó en la escuela, no solo académicamente, sino también en las actividades extracurriculares. Se convirtió en un líder entre sus compañeros, alguien que inspiraba confianza y valentía. El chico que un día tuvo miedo de expresarse ahora estaba dispuesto a enfrentar desafíos, creyendo que la vida era una serie de oportunidades para crecer. El cambio en la dinámica familiar también trajo a la luz nuevas amistades. Sofía, que había sido una amiga leal y solidaria, se convirtió en una parte esencial de su círculo. La amistad que antes estaba basada en momentos de apoyo se transformó en una asociación de crecimiento mutuo. Juntos, exploraban nuevas actividades y pasatiempos, compartiendo risas y aprendiendo unos de otros. Sofía, al ver la transformación de Carmen, también se permitió ser más vulnerable y auténtica. Comenzó a compartir sus propias inseguridades, creando un espacio seguro donde todos podían ser verdaderos. El impacto que este viaje tuvo en sus vidas fue profundo. Carmen, don Manuel y Tomás aprendieron que el verdadero éxito no estaba en los logros materiales, sino en la calidad de sus relaciones y en la capacidad de amar y perdonar. Descubrieron que la vida está hecha de altibajos, pero que cada experiencia, buena o mala, puede ser una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Carmen, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que las cicatrices del pasado no eran marcas de debilidad, sino testimonios de su fuerza y resiliencia. Carmen también se dio cuenta de que la verdadera riqueza se encontraba en las experiencias vividas y en las conexiones formadas. En lugar de buscar validación externa, aprendió a valorar lo que tenía dentro de sí misma. El hogar que construyeron juntos se convirtió en un espacio de amor, aceptación y comprensión, donde cada uno podía ser quien realmente era. Las lecciones que aprendieron juntos transformaron sus actitudes y elecciones, proporcionando una nueva perspectiva sobre la vida. Con el paso del tiempo, la paz interior que cada uno de ellos buscaba se estableció. Estaban en armonía con sus emociones y aprendieron a lidiar con los desafíos de la vida con sabiduría y compasión. Carmen reflexionaba frecuentemente sobre cómo la vulnerabilidad se había convertido en una fuerza, y cómo ser verdadera consigo misma y con los demás la había liberado. Don Manuel y Tomás también encontraron consuelo al compartir sus emociones, creando un espacio donde podían expresar sus preocupaciones sin miedo al juicio. Así, la vida siguió su curso, y cada uno de ellos continuó evolucionando. El viaje de superación se convirtió en una parte integral de sus historias, y las lecciones aprendidas los acompañaron en cada paso que daban. Estaban listos para enfrentar el futuro, no como individuos aislados, sino como una familia unida, decidida a enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, siempre con amor y comprensión en sus corazones. En una tarde soleada, mientras se reunían en la terraza, Tomás miró a sus padres y dijo: «Sabe, no puedo imaginar la vida de otra manera. Ustedes son mi puerto seguro». Carmen sonrió y respondió: «Y tú eres la razón por la cual luchamos todos los días para ser mejores». Don Manuel, tocado, añadió: «Aprendimos que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar no solo su propia vida, sino la vida de los demás a nuestro alrededor». Así, la familia reflexionó sobre la belleza de lo que habían logrado juntos. Carmen entendió que sus fallas no eran el final, sino el comienzo de algo nuevo y significativo. El verdadero éxito, para ella, era saber que estaban juntos, apoyándose y creciendo cada día. Y, mientras el sol se ponía, sintieron una inmensa gratitud por todo lo que habían construido,
decididos a continuar este viaje lleno de amor y comprensión. La historia de Carmen, Don Manuel y Tomás es un recordatorio poderoso de que, incluso en las horas más oscuras, la luz de la esperanza puede brillar a través de la unión y la empatía. Aprendieron que el cambio comienza desde adentro y que, al abrazar la vulnerabilidad, pueden crear un futuro más brillante, no solo para sí mismos, sino para todos a su alrededor. ¿Y tú, cómo estás enfrentando tus desafíos? Comparte tus experiencias y reflexiones en los comentarios. Todos tenemos algo que aprender unos de otros. No olvides dar like y suscribirte para más historias inspiradoras como esta. Tu interacción es importante y nos motiva a traer más contenidos que toquen el corazón. Vamos juntos en este viaje de crecimiento y transformación.